orden de desalojo. No llega a quien no toca, no mira a quien no sabe lo que tiene dentro. Amar por dos es amar por uno. Amar por lo que está afuera posee la lentitud del agua subterránea, del relámpago. Amar por lo que está dentro. Hay que estar dentro de sí mismo, porque es el único encuentro que se consigue tanteando la mano donde no se debe hasta nuevo aviso, y el aviso de naufragio del que no quiere ser salvado porque está cómodo dentro. Miro dentro, muy dentro, amor, quiero ser salvado por ser uno a mi hora. No es mi intención presionarte. Enciende la luz, por favor, para que veas cómo mis ojos te miran. Acabamos de escuchar de la voz de Loraine Ferrán un poema de Amable Mejía y su más reciente poemario, El otro cielo. Antes de entrar en la obra de Amable, vamos a escuchar de su vida, de Amable Mejía, la persona, el dominicano. Y preséntese usted mismo, Amable. El poeta, el narrador, el dramaturgo, ensayista, escribe. Y articulista. Sí, artículos también lo pueden leer en el Nacional, Amable. Sí. Lo pueden leer en el Nacional. Los domingos. Exacto. Pues empezamos con usted, Amable. Dígame su nombre, dónde usted nació, etcétera. Mi nombre es completo, es Amable Antonio Mejía de los Santos. De los Santos por parte de mi madre, obvio, y Mejía por parte de mi padre. Nací aquí en Santo Domingo en 1959, aunque en el acta de nacimiento figura 1961 por razones que no vienen al caso. Nací, como reitero, en la parte alta, en el sector de Villajuana, cerca de Villas Agrícolas, según tengo entendido, en el año de 1959. Nací aquí, pero mi familia emigró al interior del país, a un pueblo que se llama Sabana Grande de Boyá, y volvimos al final del 67 otra vez a la capital. Y ¿cuántos años usted tenía ahí? Tenía 9 años, iba a cumplir 9 años. Okay. Cuando regresó la familia otra vez ¿La familia entera? Sí, la familia entera. ¿Y usted los estudios entonces? ¿Usted estudió aquí, allá? Estudié aquí parte de la primaria, en una escuelita del barrio, allá arriba, que eran como escuelitas donde personas colaboraban y le daban clase a muchachos. Y en la Escuela España, que todavía existe, ahí en la María Montes, si no me equivoco. En Villa Agrícola. En Villas Agrícolas, sí. Y en la mediados de los 70 y 74, 75, no recuerdo bien, fui a pasar unas vacaciones a Bonao, y reitero, siempre digo que Bonao me salvó. Allá terminé bachillerato. Perdón, Amable, ¿dónde usted fue a Bonao? ¿Quién usted tenía en Bonao? Mi padre era oriundo de Bonao, okay, y recaí al pueblo casualmente en busca de él en ese entonces. Ok, entonces déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Ya no estaban juntos su madre y su padre? Sí, no estaban juntos en ese momento, pero después la familia se reunió, ¿cómo se llama esto? Se volvió y se reunieron se todos. Reunieron otra vez la familia. Se reconciliaron. Se reconciliaron en mi familia, y yo me quedé en Bonao, de una forma u otra. ¿Con tu abuelita? Con la mamá de mi padre. Tu abuelita. Yo me quedé con ella, pero ella conmigo no. Bueno, en tu poema tiene mucha esencia de ese río y el río y el río. Sí, ahí fue mi primera simbología. Lo agarré de la campana de la iglesia San Antonio de Padua. De madrugada oía el rumor del río Yuna, cuando me levantaba a estudiar, y otras labores de la época. ¿Qué usted hacía allí en Bonao? Generalmente yo nada más
estudiaba en Bonao y una que otra chiripita que trabajaba en una panadería. Oh, Sí, yo qué trabajé. oficio. Pero ¿cómo? Qué ¿Usted hacía- oficio más No, interesante. yo ¿Usted hacía panes? No, enfundaba pan. Yo nunca Enfundaba. yo enfundaba pan de madrugada. Wow, En wow. una panadería Wow. que le hago honor al dueño ahora mismo, que se llamaba Erasmo Plasencia, y así se llamaba el dueño. Yo enfundaba pan allá. Pagaban 50 centavos por el... ¿Qué se compraba con...? Bueno, 50 centavos, no hay con qué compararlo ahora porque la cosa no es bueno compararla cuando se trata de dinero. Exacto. Pero era lo que se podía pagar porque el que trabajaba, a quien yo sustituía, por ejemplo, no ganaba gran cosa. Y el que paga 50 centavos, cuando él me pagaba 50 centavos, era lo que ganaba. ¿Qué usted compraba? ¿Cuánto valía una libra de arroz en ese tiempo? No, porque yo le daba la mitad a mi abuelita. Ok. Entonces, De los 50 centavos. sí, yo le daba 25 centavos a ella. Generalmente, Pero 25 centavos era mucho sí, era dinero. mucho dinero, por supuesto que sí. No, y porque que valía. Tú comprabas 50 centavos de carne y eran toda la carne del mundo. Oye, eso. Wow, pero tú eras En el 70 y pico. una persona ya que tenía dinero, ya siendo un No, niño. porque yo venía de la capital, que ejercí, vendí muchas cosas en las calles, periódicos, muchísimas cosas. Vendía maní, alquilaba paquito en el Ketty porque tenía un puesto de paquito ahí en la Duarte. Paquitos. Y yo tenía todo, yo hacía todo eso. Entonces cuando yo llegué a Bonao, lo que hice fue que reduje todos Déjeme esos hábitos de sobrevivencia. Y explicar lo que un Lo que paquito. es un paquito, yo iba a decir a la eso gente. mismo. Un paquito es como Un cómic. un cómic, un manga, a la generación de hoy que sabe lo que un manga es un librito de un una manga especie de revista. que hay figuras, Una revista, hay una historia. sí, hay historias, pero es ilustrada, ¿no? Sí, es Sí. ilustrada. Sí. No, es tan tal que todavía yo conservo cientos de paquitos. Ay, de debíamos. la época. Vamos a hacer un programa y con esos paquitos. Sí, con los Paquitos paquitos. cuando Vamos. estoy hablando, Vamos. paquitos que son de los 50 y pico, 60 Wow. y todo eso. Yo tengo Vamos a traerlo cientos de aquí, paquitos, vamos a pues. hacer un programa con los paquitos. Vamos a abrir esa rama del paquito, para hablar del paquito con Amable. Amable, ¿cuándo te interesa a ti la literatura? Generalmente yo desde niño leía mucho. Yo aprendí a leer con Paquito. Recuerdo que bajaba a la librería Mengual, que ya no existe, que estaba en la 27, hasta hace poco, pero cuando estaba el local en el Conde número 40, ahí quedaba la librería Mengual en los 60 y 70, y parte de los 80 también. Entonces, yo bajaba allá, compraba 10 pesos de Paquito, tenía un burro. Hay que decir lo que es un burro, que los burro, billeteros también sí, usaban yo burro. tenía un burro, recostado de un colmado que se llamaba Los Primos, ahí en la Duarte, terminando la Duarte, o terminando no, sí terminando, porque la Duarte comienza en la ciudad colonial, en la ciudad por allá abajo, y termina por el lado del Mercado Nuevo. Entonces yo tenía un burro, cuando llegaba con media docena o una docena de paquitos, no recuerdo, yo me sentaba en la cama, y el primero lo leía era yo, y después salía ahí a alquilarlo y venderlo. Además también yo en el cine Ketty, un cine que quedaba en la calle 20, que siendo yo como quien dice un niño, iba a ver películas matiné los domingos. La calle 20, Sí, en la 20, con María Montes, Villa Agrícola. en Villas Agrícolas, Que que divide a Villa Juan y a Villas Agrícolas. Yo cambiaba paquito ahí los domingos y vendía maní. Yo vendía 1 kilo de maní tostado, que lo tostaba con arena. con arena. Entonces hervía el agua, echaba el agua con sal, echaba el maní, después cuando el maní se secaba la sal, le echaba un jarro de arena. ¿Un Para que jarro se de tostara. arena? Sí. Wow, por eso. Allá entiendo. Y de lo que. De lo, No, yo no tenía esa pericia, había muchachos que la tenían, pero yo era un manicero que subía con mi maní, la María monta entera y vendía un chere de maní, que era lo que se vendía, en una cosita esa de leche que cogían como 19 gramos. Y usted tenía su frase de vender maní. No, yo siempre he sido Pregón. alérgico a vocear. Yo pasaba y me podían llamar en otra cosa que vendía, manicero, ven, dame 5 cheles. Usted era un manicero abstracto.
No, un manicero que pasaba, pero que nunca le ha gustado vocear. Yo no quería crear. El que crea una forma de. Una marca, como una le dicen marca, hoy. no abandone el oficio. No había pregón. No abandone el oficio. Todo el que se vuelve un artífice, un desechado vendiendo algo, no abandone el oficio. Una marca. Yo me deshice de eso en ese entonces. Usted lo abordó y ya. Sí, y me llevaba mi cantidad de paquitos para cambiarlo con lo que leían ahí también. Tú eres un negociante. Wow, me interesa eso porque hoy en día a nosotros, lo que nos gusta el anime, nosotros traficamos con anime. Intercambiamos anime, que es el manga, que son los paquitos. ¿Cómo traficar? ¿Cómo? No entiendo. Puede ser. O sea, traficar. No, el trueque y aparte del trueque, el intercambio. Sí, el intercambio. ¿Usted tenía mucha gente aquí que intercambiaba? No, los muchachos que coincidían. Los jóvenes en ese momento. Que llevaban paquitos antes de entrar a matiné. Y en el mismo matiné se vendía el maní. Yo cambiaba paquitos. Porque yo cambiaba paquitos también por otros que o sea, era popular eso. Oh. Sí, porque apuntaban los paquitos de Tarzán, Archie, Doña Melinda y Arsenio. Eran unos paquitos medio terribles. ¿Cuál más? Había unos paquitos mexicanos ahí terribles. No, había muchísimos tipos de paquitos para la época. Yo también intercambié paquitos. El problema es cuando se te perdía un paquito ajeno. No, tú cambiabas, yo cambiaba paquito y alquilaba paquito también, tú ves. Por el lado del mercado tiene que haber muerto Ramón. Ramón no permitía que yo le pusiera la mano a los paquitos porque yo lo leía mirándolo. Amable, no me le ponga la mano a los paquitos, que tú lo lees. Y yo me lo leía nada más ojeándolo. Y como un paquito, generalmente yo nunca me detengo a una imagen, sino yo estoy pendiente de las letras. Y las letras siempre tú ves la imagen y la letra al mismo tiempo. Ahora, el paquito tiene las imágenes son del tamaño grandísima, pero en ese entonces, no. Las imágenes eran colores secundaria. La imagen no rivalizaba con la letra. Okay. La letra era mínima, pero también a mí lo que me interesaba eran las letras del paquito. La imagen quizá la veía al mismo tiempo. A mí me interesaba la imagen y después leía. Bueno, el problema de la imagen, vuelvo y te reitero, si me hubiese interesado la imagen, quizá hubiese tenido vocación, terminara pintando. Pintor. Eso. Pero el problema mío siempre ha sido de las letras. A mí me gustaba la interpretación de las letras. El texto y aparte del texto, la imagen. Esa película que yo hacía. La imagen a mí me llevaba al texto. Archie. Me sugería como pero el que del asunto la pequeña Lulú. Quizá ya en los 80 y pico, educando a el papá. paquito ya estaba en vía de desaparición. Porque México, que era el gran exportador de paquito, ya ya tenía una crisis grande. Y de paquito del tamaño de una mascota pasaron a ser paquito del tamaño del libro pequeñito. Y sexuales. Y cayó en crisis. No, porque eso fue aquí que se hizo. Aquí fue que había gente que se dedicaban a agregarle a Archie, a muchísima gente, toda su enfermedad o su fantasía. El dominicano. Conocí un señor que esa era su especialidad. Tengo mucho que no lo veo, pero tenía un negocio de eso. Le ponía a Archie otra pierna. No. Cogía a Archie y le agregaba historias sexuales y esas cosas. Por ejemplo, a Archie, que era uno de los que más abusaban, tú ves. Pobre Archie. A Superman casi nunca vi. Pero eso era para adultos. Los muchachos generalmente no teníamos acceso a eso. No. Archie es un cómic americano. Sí, mexicano. Por ejemplo, Bruguera producía casi todos los paquitos. Ana Barbera es mexicana. Pero ya cuando Ana Barbera se enganchó a producir paquitos, ya los paquitos no tenían como muchas cosas. Los paquitos. Después hubieron 2 paquitos que hicieron historia aquí, o 3 series. Que fue Fantomas, que fue de los primeros. Después fue Calimán. Y Memín. Y Raíces. Y Raíces, pero eso fue en los 80, ya que venían de Colombia. Eso fue un boom. Por ejemplo, yo tengo casi la colección entera de Memín. Fueron cientos. Sí. Memín. ¿Y cómo usted hace para cuidar esos paquitos? ¿Cuál es? Una de las cosas,
para que una cosa dure es bueno que nada más le ponga la mano un solo. Un solo. Sí, O sea, Amable, los museos también. Amable tiene muchos libros, una cantidad de libros. Una biblioteca. Y tiene su biblioteca, una biblioteca impresionante, que tú puedes encontrar todo lo que tú quieras. Vamos a ver si Además, él me dijo que todos los textos que hay de teatro ahí Sí. son míos. Y- Es público que lo estoy diciendo, no se puede retractar ya. Oye, Son míos. y un video que tú tienes de Amable enseñando su biblioteca. Ah, Sí, Podemos ponerlo de intro aquí. también. Pero vamos a soltar los paquitos, que eso va a ser otro programa. no, soltemos eso. Entonces, Amable, después de la niñez, viene la intermedia, antes de llegar Jovenzuelo, al bachillerato. teenagers. Al bachillerato. Bueno, yo hice mi intermedia y mi bachillerato en Bonao, pero como señalé, el muchacho de la calle, el muchacho del medio de aquí, en Bonao se tranquilizó. Recobré mi personalidad, que quizá tenía dormida, aunque yo nunca, de ese muchacho inquieto nunca he sido. Pero en Bonao me tranquilicé, porque en Bonao era un pueblo ¿En qué sentido? que ya no vendía nada en la calle, en las calles, no porque no tuviera necesidad, sino que no había quien vender. No es lo mismo la capital Qué Bonao. que un barrio, que un pueblo pequeño, donde generalmente ya las personas que vivían, el que vendía cosas ya vendía cosas. Que todavía es un pueblo pequeño. No, ya No, para nada. Bonao es una ciudad con todos los problemas de cualquier que tiene- ciudad. de cualquier ciudad del país. Sí. Entonces yo hice mi intermedia y siempre resalto que Bonao me salvó, me quitó velocidad, me aplicó a los estudios, empecé a leer. Si antes leía todo lo que me caía, también Bonao, sino algo que transformó mi vida, porque no había dinero para comprar libros allá ni nada de esas cosas. Ya yo no producía pesos para comprar, como compraba aquí, puentecitos. Ok. ¿Cuál era el conocimiento que usted adquiría en Bonao? ¿Y de dónde lo sacaba? ¿Y cuáles eran los libros y los autores que le llegaban? Un amigo mío que vive en Miami, se llama Julio César Cordero. En Bonao había una buena biblioteca del barrio Los Gringos, donde suplían de las novedades más grandes. Era como de la clase media, parejera y no parejera de Bonao. Entonces, Los chinos de Bonao. No, los chinos son otra cosa. Los chinos es una expresión popular, de 2 o 3 chinos que estaban Sí. por el lado del parque y en otra parte. Pero en Bonao era en un centro docente donde funcionaba una extensión de la madre y maestra, pero que la mayoría del pueblo no tenía acceso. Ese amigo mío se había mudado por ese sector y no sé cómo me enteré ni nada, pero sí uno podía hacerse socio de la biblioteca, tipo gringo y eso, porque esa institución tenía una estructura norteamericana. Y yo hablé con el amigo mío y me tiré una foto y una cosa y me conseguí un carnet de esa biblioteca. Y yo empecé ahí mi tanda realmente en los 70 y pico de lectura ya de manera desordenada, pero de los grandes autores. Me llevaba 4 y 5 libros para mi casa, te lo prestaban por 14 días, obra completa de todo tipo, novelas. Lo único que yo nunca leía y nunca cogí un libro prestado fue de poesía, paradoja de la vida. Que terminó haciendo poesía. Que terminé haciendo poesía. Pero yo nunca tomé un libro prestado de poesía, sino que yo tomaba libros de narrativa. Después trabajé un tiempo en un sitio emblemático de un negocio de la autopista que se llamaba Posadas Ibáñez, porque terminé el bachillerato. Y de madrugada trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Qué es la Posada? Era una institución donde la gente que iba para el Cibao se paraba a comprarle un dulce, pernoctaba ahí para botar el cansancio, ir al baño, comprar un dulce, Una parada. Para la gente comprar algo. Entonces ahí yo trabajé un tiempo y ahí me llevaba libros, porque después de las 12 de la noche duraban como 3 horas y pico para volverse a parar un vehículo de manera continua, y yo me pasaba la noche entera leyendo. ¿Usted amanecía? Sí, yo trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Wow. Pagaban 30 pesos semanal. Pero por eso que usted es poeta. No, no por eso, sino en el sentido que yo me la pasaba leyendo, porque siempre el libro para mí ha sido una prolongación de vida espiritual. Okay. De vida espiritual. Y, Recuerdo una anécdota, y no lo digo por vanidad, de un amigo mío que también vive en el exterior. Un día me dijo que se montó un carro que iba para La Vega y estaban hablando de la gente que estudiaban y leían, y ahí resaltó que yo era uno de los tipos que más leía en los 70, Es verdad. en los 70 en Bonao. en los 70. Y en los 80 y en los 90 y en yo el era uno de los 2000. tipos que más leía en esos años en Bonao, porque además uno leía pero no había con quién compartir. A los amigos míos de Bonao nunca les gustó leer. Ay, Mis mi mejores madre. amigos no leían nada. Hay una pregunta que quiero hacerle de lo que usted estaba diciendo ahora mismo, que me dio mucha curiosidad. ¿Por qué el pueblo no tenía acceso a la biblioteca? Porque eso era un centro superior, y era superior en el sentido que las profesiones que se daban ahí, no, y el colegio que funcionaba, usted tenía que tener un trabajo muy estable, y era también para las personas que vivían en el barrio Los Gringos, un barrio que era exclusivamente Falcón. para Falcón, Falcón. donde se vivía la gente que, los ingenieros, los norteamericanos, que tenían personas ligadas. Las casas eran como tipo barrio norteamericano, todavía son así, pero ya está con otra clase, profesionales de Bonao, aunque conserva la misma estructura. Hace unos años pasé y caminé y me recordé. Además yo llevaba comida a un guardián que paseaba en bicicleta, papá de un amigo mío, y siempre caminaba esa zona. No caminaba por ahí, aunque no existían los aparatos de vigilancia, pero todo el mundo sabía que siempre estaba vigilado. Siempre. Siempre era una vigilancia. Ahora no, ahora tienen todas las técnicas modernas de toda la diablura que hay para saber lo que el otro hace. Ahora hay Pero en drones. ese entonces no. Las Entonces ese carnet, hace unos buenos años, un día entré a la biblioteca por curiosidad y agarré un libro cualquiera y encontré el garabato de mi nombre, que tú tienes que ponerle una tarjetita. Ay, El Y yo gaba- dije, nunca he llevado un libro mío porque ya no hay necesidad. Ok. las preguntas que tú tenías para hacerle amable. Bueno. Entonces, se va de Bonao. ¿Cuándo se va de Bonao? Se marcha de Bonao. En 1983, 2 años antes, 2 años después casi de haberme hecho bachiller. Ok. En 1983, junto con un amigo mío, entrañable amigo, armamos el motete y vinimos de madrugada con una guagua, con un par de camitas, un par de sillas, para estudiar la universidad. Alquilamos una Ok. habitación, entonces vinimos para acá de mudada. Él para volver y yo para nunca más volver. Entonces, Ay, Dios ya, mío. ya usted escribía ahí. Yo escribía poesía, pero generalmente nunca se la mostraba a nadie. Y tengo Ok. una anécdota que los muchachos de la época, de la escuela, un día hay una actividad, yo estudié en una perito que se llamaba Plan de Reforma, también muy buena en la época. La perito. No, el Plan de Reforma. También te daban filosofía, sociología, arte, era muy abierto. Y al final el bachillerato se hacía en humanístico, cualquier oficio, enfermería u otro que había. Yo hice en humanístico, Ok. me inclinaba por las letras. Además estaban los mejores amigos de uno y uno siempre anda en una época en pandilla. ¿Tú ves? Entonces, Con su camarada. no, con 2 o 3 Y- amigos entrañables de la época, Ese fue el bachillerato. el bachillerato. El Entonces un bachillerato. día me digo que voy a leer un poema y comienzo y no lo termino. Y cuando me toco con algunos amigos de eso, uno le dice que ellos saben que uno escribe, mami, terminaste de hacer poema, ya. Entonces, Ay. hay cierto sarcasmo en eso, pero ya yo escribí algunos poemas en una mascota para mi uso personal. Y, Porque yo llegué a la poesía por una antología de poesía latinoamericana del siglo XIX, que encontré un pedazo en el cielo raso de la casa de mi abuela. ¿Cuáles eran sus poemas de ahí
favorito? No, ahí estaban los poemas del siglo, José Asunción Silva, José Martí, Vicente Blas Gana, todos los poetas, Najera, todos los poetas importantes y no importantes, Rubén Darío. Latinoamericano. Sí, latinoamericano, porque no antología. Era un pedazo de libro que todavía conservo encuadernado. Ay. Wow. Después del bachillerato, tú pasas a la universidad. Sí. Habla, mamá, de esa etapa de tu vida. Bueno, bajé como yo trabajé un buen tiempo de noche, cuando llego aquí a la universidad, se me trastorna el sistema de dormir. Yo dormía de día y trabajaba de noche. Ya venía a la universidad y con tener un año y pico, casi 2 que no estudiaba, un año y pico largo, mi mente, mi cuerpo, no es que había perdido el hábito, sino que ya obedecía a otra Fuera cosa. de forma. Sí. Ingresé a la universidad, al colegio universitario, junto con varios amigos míos. Y ¿De Bonao? Sí, ahí empezó la cofradía. no, ingresé a estudiar, tenía claro, yo soy abogado de profesión, que iba a estudiar Derecho, por la independencia que siempre pretendía que el Derecho te daba. Para usted hacer... No, para tú quizás seguir de tu cuenta en un aspecto, porque no pensaba ni en ser escritor tampoco. Hay amigos que sí descubrieron eso temprano, que podían ser escritores, porque escribían. Yo no, Okay. yo escribía por otras necesidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, porque era mejor pasar el tiempo escribiendo y leyendo que haciendo otras cosas. Okay. Entonces, ya yo tenía 20 y pico de años, 26. Entonces, a diferencia de un techito que entraba a 19, no éramos iguales. Okay. Pero eso no quería decir que tú estabas pensando tener los textos que tiene ahora, ni que iba a publicar, ni que iba a ser el poeta, ni el narrador. No, aunque en el fondo, siempre porque hasta el 2002, siempre me acompañó mucha duda al escribir. Porque yo comencé escribiendo de mi propia percepción. Hay otros que comienzan imitando a otros poetas. Yo comencé con mi propio mundo interior. De volver al barrio donde viví en los 60 y pico, y parte de los 70. De volver a recobrar. De dejar atrás un lugar que uno estaba entremezclado de una manera profunda, amistades, muchísimas otras cosas más. ¿Cómo se logra, Amable, tener una identidad en lo que uno escribe? Un lenguaje. Trabajando y tratando de crear una simbología personal. Cuando yo fui miembro del taller literario César Vallejo, en su tercera generación. Wow. En su tercera generación ya habían pasado 2 grupos de amigos, del 79 al 83, en 10 años y algo, habían pasado 2 grupos. Muchos terminaron siendo profesor de la UAS, otro otra profesión y otros abandonaron el oficio. En ese entonces, yo recuerdo que cuando por otro amigo y yo él descubrió el César de Vallejo, yo me allegué, como el requisito era ser estudiante de la UAS. Fui, yo iba, contemplaba a los muchachos, y etcétera, leían las discusiones, eso, se leían poemas, y aspiré un día miembro a poco tiempo. Y Mateo Morrison, un escritor que todo el mundo conoce y poeta, Dominicano. Sí. por supuesto que sí. Entonces Mateo Morrison era el director general y hubo una sección para que los nuevos miembros leyeran, como una especie de, para ver quién pasaba y quién no pasaba. Okay. Y yo leí 2 poemas y Mateo me dijo, vuelve y léalo. Eso quiere decir que yo comencé con un lenguaje muy personal. Sí. Recuerdo un Que verso de uno de ellos, quizás se salvó un poema de eso. Los lunes son sin cuerpo, son ellos mismos llenos de cenizas. Entonces, yo comencé con un lenguaje muy personal en la poesía. Y si eso es un mérito, eso siempre me ha distinguido en todas las cosas. Vamos a escuchar ese verso otra vez. Los lunes. Los lunes son sin cuerpos, son ellos mismos llenos de ceniza. Son poemas breves, pero hay otro que yo había escrito, que si es yo lo recuerdo también, que se llama Inquietud y Sal. Es un pequeño poema que dice, hoy habla el mar, solo hoy he visto palabras, viene la sal, hay 2, juegan 2, y la inquietud se fusiona en temblor de labios, etcétera, etcétera.
Entonces un pequeño poema de 10 versos, muy intenso, de mucho drama. Porque mientras otros se enamoran de las palabras, yo siempre me he enamorado del drama y de la imagen. De la descripción. No de cómo la te descripción describe. interna, del subdiscurso que tiene. Entonces, que el subdiscurso que tiene un texto lo da tu experiencia personal. Aunque tú no la comprendas y necesites de mucho tiempo para limpiarla. Y para plasmarla también. Porque también es cuestión de cómo tú abordas el lenguaje. Hay personas que son atrevidos desde que comienzan a escribir. A veces resultan ser genios, pero la mayoría termina siendo unos disparatosos. Entonces, ¿Qué? hay otros que somos más lentos. Bueno, yo creo que todo el que hace un texto partiendo de él, algo tú le encuentras. El problema es el plagio. Sí, como... El problema es el eso está de plagio. moda hoy en día. Ese es el problema. Ahora le llaman reciclaje. Los artistas plagiadores. Bueno, el asunto es el éxito. Todo el mundo quiere ser un bestseller en todo lo que hace. Y que la alfombra roja vaya de la puerta de su casa a donde quiera que se vaya, pero eso no. Aunque sea por los minutos. No importa por el tiempo que sea, perdón. Amable. Entonces, Amable, ¿cuándo usted se decide ya a escribir ya como profesión? No, yo no considero la escritura como una profesión, porque tendría tú que vivir de ella. O sea, no vivir, sino hacerla constantemente. Como un oficio. Un oficio, Desde sí. que yo empecé a escribir en lleno, de 1983, ya yo comencé la literatura de una manera sistemática. Explique. Que si he dejado un día sin escribir, porque a mí me ha dado mi gana. Yo lo dudo. Yo dudo que tú dejes un día sin escribir. Entonces, tú ves, es porque a mí me ha dado Y sin el leer. deseo, tú ves. También lo dudo. Entonces yo creo una obra y no hay una cosa que rindan más que las palabras, se parecen a los pobres. Tú ves. Ay. Las palabras. Sí, rinden mucho. Entonces yo no he dejado nunca de escribir, ni de pensar en la literatura. Tú ves, Ok. ni de estar buscando de perfeccionar mi manera de ver el mundo y de entenderme yo. Porque la literatura es el primer decálogo. Usted tiene que entenderse usted para poder escribir. Para poder expresarse a No, otros. para poder que el otro pueda encontrar algo, si es que le toca. Porque tampoco no creo que... Pero se puede uno pasar la vida buscándose. Pero en eso que radica Y no la encontrarse literatura. tampoco. No, pero en eso... Y nunca Si tú te encontrarte. estás buscando es porque tú no te has encontrado. Nunca El encontrarte. escritor que se encuentra ya se agotó. Se agotó. Lorca decía, yo no busco, yo encuentro. Entonces, las cosas le venían a él por encuentro. Entonces, yo no busco, yo encuentro. Tú ves, utilizando esa expresión lorquiana. Amable. García Lorca. Este es tu primer libro. Mi primer opúsculo, Ah. que se titula Días de Semana. Mi entrañable amigo, Gerardo Castillo, cuando publicó su primer libro, Salmo Apócrifo, me dijo que el segundo iba a ser el mío. Yo tenía mi requemor todavía con las publicaciones, en el taller y en todas partes. Yo siempre fui muy reacio a publicar texto. Porque si yo estoy haciendo un texto como cuerpo, si le saco un poema, siento como que le estoy arrancando un brazo. Entonces, el texto tiene que llegar entero donde quiera que vaya. Entonces, ¿cuántos textos inéditos usted tiene para llegar ahí? ¿Me entiende? Para llegar a su primer Para llegar a su publicación. primera publicación. Esta primera publicación lo que tiene son como 20 páginas, que son unos poemas con una estructura vanguardista. Para llegar al momento de yo escribir eso, yo tenía como 40 o 50 libros. Y ahora, amable. Entre poesía, novela y narrativa breve. Claro. De proyecto, esqueleto de cosas escritas, esperando ser limpiadas, siempre esperando ser Cuento, aforismo. entonces, yo tenía todo eso, decenas de libros, pasado a máquina, escrito en majote y pasado a mano a Máquina de mecánica. escribir.
mecánica. Mecanografía. Sí, yo tenía ya decenas de libros de novelas, cuentos y poesía. Cuando publico esto en el 2002. Para que ustedes vean Y y no ahí. elegí ningún texto extenso, sino que elegí eso como una prueba. ¿Y ahora cuánto texto Bueno, eso tú tienes? debería darle vergüenza a uno decir eso, pero yo debo tener 100 y pico de textos entre novela, poesía y cuentos. Pero la mayoría son de poesía, por supuesto. Y no está desesperado en publicar, ¿no? No porque yo podía volver a nacer y no podía publicar todo eso, porque no todo lo que se escribe se publica. Exacto. Porque aquí los escritores publican el último libro que están haciendo, y si tú le preguntas cuántos libros tú tienes inéditos, ellos no tienen nada inédito. Nada, porque ellos- tienen el libro en su casa que no quisieran ni verlo, no lo destruyen porque ellos no se atreven. El ¿Qué? escritor dominicano no tiene, el escritor que ya entiende esto como un oficio, no tiene libro inédito, no pasa de 2. Y días de semana, dime un texto ahí que te marcó a ti mismo. Hay un poema que el pintor Geo Ripley, por vía de otro amigo, le gustó cuando yo se lo leí y me dijo, pero esto le gustaría, y se lo leyó a Geo, y Geo se inspiró, hizo una escultura o algo en los 90 temprano, que yo tampoco fui a la actividad. Leyendo ese poema. Leyendo un poema de esto. Y él le cogió un verso, el verso dice, si llego a morir, despiértame tocándote. Dentro del poema. Wow. Entonces, Geo se inspiró y otra persona abundó y Sale una escultura. hizo unos trabajos ahí que yo conservo todavía los brochures. Excelente, Geo. Sí, Excelente ser humano, excelente artista. Entonces aquí hay un pequeño poema que dice, un árbol y su sombra, el paraíso es cerrar los ojos, una silueta de mujer, un perro me lame los pies, un niño sonríe a un paisaje, el viento le agita el rostro, atardece, he participado en contar un árbol, fue como si hubiese asesinado el amanecer. Una película. ¿Cuántas imágenes? Imágenes. Entonces, tras imágenes. este es un texto de imágenes. Tiene un epígrafe de un poeta francés muy bueno, Pierre Reverdy, que cogí como 3 citas de él, porque en ese momento sentía como que yo era una prolongación de su planteamiento. ¿Tú ves? ¿Por qué? No por las imágenes, que es un poeta que apela a imágenes surrealistas, Pierre Reverdy. Hay otro poema que le llama la atención. Para mí me llaman, son 7 poemas por cada uno un día de la semana. ¿Cuál día de la semana? El Bueno. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Pero cuál? ¿Te gustan los 7 días? Léame el viernes. El viernes, generalmente, Vamos a ver qué dice el viernes. si son 7, será el 4, el día, no, el 4 no, el 3. Es primavera en el cielo, miro desde lejos mariposas. El índice de un anciano hace nevar. Una mujer siente frío, cruzándose de brazos frente al espejo. La niebla que cubre el pozo es la aurora boreal de los caballitos del diablo. El espectro de un animal del siglo XXI. Una medida de las manos, un nombre, 3 ventanas abiertas, la boca de un niño, aves, parecidas a golondrinas. Un largo viaje, vuela, anochece. En la playa el encuentro es con un castillo de arena. Una ola estremece al día. Y ese poemario, Don, ¿es de una pisada o fue acumulativo? No recuerdo bien, pero generalmente este poemario debió pertenecer a un texto que yo extraje de esta parte. Ok. Entonces, como tal, que era un opúsculo, la primera experiencia de uno y que lo hizo feliz a uno cuando uno lo vio impreso. Mi amigo Gerardo me pasó 500 ejemplares y me dijo, amable, estos son los tuyos. Mi amigo Gerardo Castillo, que vive en Santiago Rodríguez ahora. Ok. Pero no deja de ser tu amigo porque esté lejos. Ese es tu amigo. No, Gerardo es mi... Tu hermano, amado. Gerardo ahora está con Rodríguez. Algo más que mi hermano.
Entonces, la dedicatoria, la idea de la portada es de Arturo López. La idea de la portada, que en ese entonces interactuábamos muchos, y me dio la idea, porque tú no pones todas las palabras juntas así. Y tiene una dedicatoria que merece decirse a mi madre, Ana, en su voz, en memoria de mi padre Nicolás y en su cuerpo. Hay otra dedicatoria que ya no vuelvo a decir. Que manguen el libro para que sepan. Entonces un pequeño texto que espera un día estar inserto en algo más amplio, pero ya no como poema, no como individualidad. Okay. Vamos a seguir con sus obras. Amable, tu segundo texto. Mi segundo libro es un libro de narrativa que no lo tengo presente aquí, pero hay una imagen por aquí que se titula Entre Familias. Ese libro de cuentos. ¿Cuál? Entre Familias, también publicado por Gerardo Castillo. Ahí. Si tú le quitas el dedito arriba de se ven todos. Entonces, mi segundo libro es un libro de 17 cuentos. Hay una mención que me gané en Casa de Teatro que le da el título al libro. ¿En qué año? En el 94, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que es una mención? Una mención es que dentro de los 3 primeros premios consideran que hay cuentos que merecen ser destacados y que motivara al que lo escribió y me dieron una mención. Okay. Estaba presente esa noche y como a la mitad me paré y me fui, y después cuando me fui fue que amable, pero te estaban llamando y yo ya me había ido, ¿sabes? Hizo su performance. Amable, mi tercer libro. Ajá. Mi tercer libro es una novela que se titula Primavera sin premura. Una novela con un tema medio erótico y psicológico. El tema, mi narrativa tiende a lo psicológico. Es una pequeña novela publicada también con un tema ahí, agotada, como excepto el último libro. Hable un poco de la historia de la novela. Esa novela tiene una historia. Sí. Bueno, hay textos que tú consigues con ellos un redescubrimiento espiritual de una zona oscura o no que posee el autor. Entonces ese texto me desveló a mí unas zonas oscuras, una forma de entender, de atreverme a escribir de una manera que nunca había escrito así. Entonces llamar muchas cosas por su nombre, la historia, vamos a llamarle una literatura que llama al humor en un aspecto, pero no al humor por la risa de reírse. Es muy cruel. Sino al humor del erotismo. Okay. Como mujer, porque yo conozco el texto, sí. Como mujer tiene su crueldad. Te puede dar risa, te puede llevar por todos los estados si tú quieres, pero tiene también mucho dolor, porque va narrando cosas que a la dominicanidad no le gusta, ni tampoco le gusta reflejar, ni le gusta decir que es parte de eso, ni que tiene que ver nada con eso. Eso era parte de la identidad también. Sí, el Amable en su texto tiene la identidad de cosas también que van desapareciendo en el paisaje. Exacto. En el paisaje. Toda esa antropología social que toda esta posmodernidad va arrastrando. Amable lo tiene en sus textos. Como a orilla de la parte, la novela. Estaba pensando en esa novela ahora mismo. Amable, la novela. Orillas de la parte alta. Inédita. Orilla de la parte alta. Orilla de la parte alta. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va narrando todo ese momento en esa época? En esa época, que era la parte alta. Estamos hablando de qué año. Bueno,
los 90 principalmente. Pero por ejemplo, esa pequeña novela tiene eso, digo relajando, que si yo me hubiese dedicado a reeditar esa novela, tuviera dinero, tuviera cuarto, Sí. tuviera en la boca a todo el mundo, porque el tema se presta al morbo que generalmente disfrutamos. Que están vendiendo ahora. No, que están vendiendo, no, que el ser humano forma parte de eso. No, para venderse eso usted tiene que tener manejar cierto código, que no digo que yo lo tengo, pero que con ese texto lo conseguí. Después de ese texto... ¿Cuál es el código? Hábleme uno. Bueno, la ironía, el sarcasmo, sobre situaciones, sobre el cinismo. El cinismo, la autoflagelación, que no es autoflagelación, sino una especie de burla, Hay una especie, se manejan una serie de elementos que son muy fuertes. Inclusive mucha gente que me conoce en todos los años del mundo, ¿y cómo tú escribiste eso? ¿Cómo tú escribiste eso? Porque el mismo lenguaje, hay muchas cosas. Yo digo, señores, pero eso es literatura. Claro, Pero, a eso iba, don. Eso no tiene nada que ver con usted. Sí, tiene que ver. O sea, no sé si No más... como tema y como todo. Porque uno, como dice una célebre novela, Madame Bovary soy yo. Claro. Los personajes de eso soy yo. Desdoblado, lo que sea. Y siempre un amigo me dice, ¿qué hay, Fred? Porque el personaje se llama. ¿Qué hay, Fred? Eso para ver. Y yo lo que hago que me río. Porque la novela el relato, la novela corta, es una sola respiración. Entonces, es una sola respiración con un lado moral, con un freno. El freno de que el tipo se auto cuestiona, pero en el fondo también sigue el juego. Sigue el mismo juego. Entonces, pero disfrazado. hay que leerla, mejor leerla. Porque hay unos juegos Pero- entonces, todo es juego. que se va entretejiendo. Entonces es necesario que busquen la novela y que se la No la lean. encuentran porque hay una cosa Porque es inédita. No, esta no es publicada. inédita. Yo nunca he encontrado un ejemplar de esa La orilla de la parte Esa alta, es inédita. esa es la inédita, pero la que estamos hablando ahora, que tiene su matiz erótico, y que el amigo le dice el nombre del personaje de la Fred. novela. Sí, me dice, ¿qué hay, Fred? ¿Qué hay, Fred? No se puede hablar nunca de un texto inédito, porque cuando tú hablas de un texto inédito, no existe. Entonces vamos a tener en la voz de José Miguel Fernández Cruz un poema de Amable. Hablando de números, a mí me gustó un poema que se llama Números Naturales. Mi vida es lo que tú piensas. Una brizna de hierba cortada por la mitad. Una casa incendiada. La lluvia que cae, que me mojó ayer. Mi vida es lo que tú piensas. Muy lejos, lo suficientemente lejos para no ser escuchada, ni por el grito, ni por los que están dormidos, sino por los sonámbulos. Mi vida es lo que tú piensas. No me queda de otra. La otra vida eres tú. Encontrarte. El corazón del agua late dentro de mí. La manera que busco para que sea escuchado, solo tu corazón lo sabe. Wow, Y wow. voy a aprovechar para leer otro, que son cortos. Este se llama Cárcel de Alcatraz. Contigo no sé a qué me parecería, a dónde iría a dar si resbalara, si la sombra de tu mano me tocara buscando dormirme en tu mirada. Contigo despertaría de estar ahí, de entrar y salir, por entrar. Si mi nombre en tu boca tomara la forma del beso de tu aliento, contigo pisaría más fuerte la arena, en tus manos abiertas que retienen la vida, para la edificación del castillo de arena que gustosamente habitaría contigo. Contigo estaría afuera hasta que llueva, hasta que escuche la lluvia nombrarte. Si dices sí, si te nombras y después me nombre con solo ver el agua. Contigo haría el viento mi cárcel, de la noche y del día mi sueño. Contigo dormiría el horizonte convenciéndolo
de que no despiertes. Gracias, José. Amable, gracias por acompañarnos en una entrega más de Marea Alta por Cabina 34 Radio. Esto se transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y no se pierdan el próximo episodio, que vamos a terminar con Amable, su vida y obra, que no hemos abordado nada, señores, casi. Y ya va una hora. Va una hora. Bueno, muchas gracias. Es la palabra más cercana al agradecimiento. Gracias. Comprométase aquí públicamente que usted viene. Ya estamos comprometidos. Para una segunda parte. Para terminar de rastrear vida y obra de este personaje. De una forma, vamos a ver si cumplimos parte de eso. De este personaje y sus personajes. Bueno, no mi personaje, no. Porque en la poesía no hay personaje que no sea uno mismo. Aunque tú le hagas formación. Pero en la narrativa eso, pero todavía no espera lectores, como toda la obra dominicana. Uh-huh. Pero gracias. Gracias a ti, Amable, por acompañarnos y por darnos tanto de lo que tú tienes. Gracias, de verdad. Te esperamos la próxima semana. José, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana por Cabina 34 Radio, Marea Alta, de 8 a 9 de la noche, jueves.